La historia es maestra de vida, por ello te invito a acompañarme en este viaje de aprendizaje por los rincones de esa historia, a conocer acontecimientos y vidas asombrosas. Aprenderemos juntos de la iglesia primitiva, de los padres de la iglesia, de la pentarquía, de emperadores, reyes y papas, que con mayor o menor acierto escribieron las páginas de la historia eclesiástica. Aprenderemos también de los aciertos y errores de los más influyentes hombres y mujeres del cristianismo, de sus virtudes y fracasos, del ejemplo que nos legaron para que siguiendo sus pisadas nos acerquemos más a Cristo. Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y esto es un pequeño viaje por la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita y a darle un me gusta. Gracias por tu compañía. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este viaje por la historia de la Iglesia. Hoy vamos a viajar al siglo XIII, un siglo muy interesante. Y a la región que vamos a llegar hoy es al Languedoc, a Occitania, el sur de lo que hoy se conoce como Francia. El Languedoc se supone que deriva de la unión de las palabras langue o langue, doc, de oc. Oc es la forma de decir sí en el idioma occitano, en el idioma de aquella época. A diferencia del francés, no se decía oui, sino se decía oc. Entonces Languedoc es la tierra de la lengua del oc o de la lengua del sí. Y la ciudad más importante en aquel tiempo es Tolosa. Recordemos que por aquel entonces, si bien había un rey en Francia, este rey no tenía un poder absoluto sobre todas las regiones, sino que estaba subdividido o fragmentado el territorio en muchos señores feudales o en muchos de la nobleza, que poseían grandes porciones de tierra según la importancia que tuviese cada uno. Pero predominaba mucho el concepto todavía de feudalismo. Así que el rey no tenía una soberanía absoluta ni un poder determinante sobre todo, sino que tenía que respetar, siguiendo las leyes, como dijimos, del feudalismo, a los señores o nobles que gobernaban los distintos distritos o regiones de Francia. Pues bueno, ahora estamos en el sur, dijimos, en la Occitania, en el Languedoc, allí con ciudades importantes como Tolosa, Carcassona, Albi. Ahora hagamos un repaso sobre los personajes más importantes de este siglo, que hubo muchos personajes importantes. Podemos empezar por el Papa Inocencio III, un papa que gobernó la Iglesia desde 1198 a 1216. Y podemos leer en este libro, Historia de los Papas, de Laboa Gallego, que dice en la página 205, esto lo dice el mismo Inocencio III, ¿no? ¿Qué pensaba Inocencio acerca del papado? Decía el Papa Inocencio III, el Papa se encuentra entre Dios y el hombre, entre Dios y sobre el hombre, más pequeño que Dios y más grande que el hombre, juez de todos y no juzgado por nadie, a excepción de Dios. Inocencio III fue elegido papa cuando tenía 37 años, bastante joven, y también muere dentro de lo que se dice bastante joven, ¿no? Por el tiempo que estuvo de papa, no fue mucho. Fue el papa más poderoso, si se puede decir, de la cristiandad. Él logró el sueño de todo el papado. La ambición del papado, en él se concentró, en él se cumplió. Brevemente, pero en él se cumplió. No tuvo la pompa, no tuvo la grandeza y la gloria que tendrían los papas del Renacimiento en cuanto a esplendor, a ese esplendor principesco que los papas lograron en el Renacimiento. Pero en cuanto a poder, a dominio sobre todos los reyes, sobre los príncipes, sobre los señores, ninguno lo igualó. Con él llega a la cumbre el papado, a la máxima expresión, y después de él, después de su muerte, comienza un
lento retroceso o degradación. Pero el poder que concentró Inocencio III fue el sueño de todo pontífice. Inocencio III fue el papa que convocó la Cuarta Cruzada, que duró de 1198 a 1204. Esta cruzada era para reconquistar la Tierra Santa, pero terminó en algo que era totalmente distinto del objetivo principal. Es decir, él convocó una cruzada para reconquistar Tierra Santa, pero resulta que el ejército de cruzados, en vez de reconquistar Tierra Santa, se volvieron contra Constantinopla, la tomaron, la saquearon a Constantinopla y depusieron al emperador que había en Bizancio y lo sustituyeron por uno católico romano. Es decir, lo quitaron al emperador ortodoxo que había y pusieron a uno católico romano. Fue elegido Balduino IX, que era conde de Flandes, y fue coronado como el primer emperador latino de ese imperio latino. Porque les decía yo que con Inocencio III se cumple el sueño, la ambición del papado. Porque estos cruzados, que si bien habían ido supuestamente a liberar a la Tierra Santa, a los lugares sagrados del poder del moro, del poder del Islam, resulta que por ambiciones, por luchas internas, por deseo de conquista y de saqueo, se vuelven contra Constantinopla, es decir, pelean contra cristianos en vez de pelear contra musulmanes. Toman Constantinopla, el emperador trata de pactar con ellos, el emperador bizantino trata de pactar con ellos diciéndoles que iba a hablar con la iglesia ortodoxa, con los líderes, o el patriarca ortodoxo y los líderes de la iglesia ortodoxa, para que se volvieran católicos romanos, es decir, para que se sometieran al papa. No llegan a un acuerdo, entonces ingresan las hordas de cruzados y arrasan y saquean la ciudad por varios días y cometen una matanza atroz. Y quitan al emperador y ponen a uno cristiano. Dijimos a Balduino IX, que era conde de Flandes, y lo ponen como Balduino I, el primer emperador latino. Entonces ahora recordemos que estamos en el siglo XIII. Ya se había roto la cristiandad, se había producido el cisma entre Oriente y Occidente. Oriente no se sujeta, no se someta, los patriarcados de Oriente no se someten al obispo de Roma. Pero ahora hay un emperador cristiano, católico romano, en Oriente. El imperio, le llaman imperio latino, anexado a Occidente. Ahora el Papa gobierna sobre toda la cristiandad, sobre Oriente y sobre Occidente, y su emperador, Balduino I, le está sometido a él. Por eso les digo que con Inocencio III llega el esplendor del papado, llega a la cumbre, a lo máximo, y alcanza el sueño del papado de abarcar toda la cristiandad y tener una supremacía de jurisdicción sobre toda la cristiandad. Fue la única vez que el Papa tuvo jurisdicción universal. Claro que esto fue un sueño efímero, porque Balduino I era un títere de aquellos ejércitos y de aquellos reyes que peleaban por... estaban los venecianos, que tenían muchos intereses económicos por la región. Ellos un poco motivaron esta toma de Constantinopla porque había rivalidades. Es decir, esta unión duró muy poco. Luego es retomada Oriente por los emperadores orientales, por la iglesia ortodoxa. Pero claro, esto fue un golpe durísimo para la iglesia ortodoxa. Esto fue aún más grave que lo que pasó en el 1054 en el cisma entre Oriente y Occidente. Aquí, la Iglesia Católica Romana se apoderó de muchas iglesias ortodoxas, aprovechando este momento de que se había fundado este imperio latino, este emperador católico romano que ahora
gobernaba en Oriente. Se despojó de muchas iglesias a los ortodoxos. Duró muy poco, esto se terminó derrumbando todo, se volvió a como estaba antes, pero para la iglesia ortodoxa nunca le perdonó a la iglesia católica romana, nunca le perdonó este saqueo, que en vez de ir contra los musulmanes fuesen contra los mismos cristianos ortodoxos, que depusieran a un emperador ortodoxo y que Roma quisiese tener el imperio y el gobierno absolutista sobre toda la cristiandad. Esto nunca se lo perdonaron y fue una herida aún mayor que la que había hecho el cisma de 1054. Entonces dijimos que tenemos en esta época del siglo XIII con este papa, donde llega al esplendor el papado. Como todas las cosas, la gloria del hombre es breve, así fue breve este imperio latino, este sueño del papa. Recordemos que Inocencio III, como les dije, muere joven, muere camino en Perugia, muere cuando va camino a ser de mediador entre una disputa que había entre dos poderosos. Lo sorprende la muerte allí, lo velan en una iglesia en Perugia y es despojado, le roban todos los ornamentos sagrados, todos los ornamentos valiosos. Y allí queda el cuerpo de Inocencio III, en una iglesia, semidesnudo, despojado de todos sus ornamentos, descomponiéndose allí, hasta que en algún momento alguien se apiada del cuerpo de Inocencio III y le dan sepultura, ¿no? El que había sido como un león bravo, ¿no? El más grande de los papas, allí muerto, pues bueno, en la boca del león todos meten la mano cuando ya está muerto, ¿no? Y la gloria de este papa fue efímera, como fue efímera su vida, también lo que consiguió para el papado. Después de la muerte de él, vendrá Honorio III. Recordemos que Inocencio III fue también sobrino de un papa anterior, ¿no? Es decir, pertenecía a una de las familias, no de las más poderosas de Italia, pero pertenecía a una de las familias que tenía cierta influencia y poder allí en Roma. Luego surgirá, después de la muerte de él, Honorio III, y luego de la muerte de Honorio III vendrá Gregorio IX, Gregorio IX, que es sobrino de Inocencio III. Aquí está muy clara la sucesión apostólica, ¿no? Es decir, Inocencio III era sobrino de un papa anterior, Gregorio IX era a su vez sobrino de Inocencio III, ¿no? Entre ellos se colocaban las familias poderosas, peleaban por tener siempre un familiar en la curia, un familiar que llegase a ser papa, porque de esta manera enriquecía a la familia a la cual pertenecía el papa. Tenemos los Orsini, tenemos los Colonna, tenemos los Frangipane, tenemos luego vendrán los Medici, los Borgia. Todas estas familias poderosas siempre intentarán tener uno de sus hijos, uno de sus familiares en el trono de San Pedro, para que de esa manera su familia crezca en poder y en gloria. Bueno, Inocencio III da comienzo a la cruzada albigense. Y Gregorio IX, dará comienzo a lo que será propiamente la Inquisición, mucho más ya organizada, mucho más estructurada, que irá recorriendo el territorio, inquiriendo y persiguiendo a los herejes. Pero todo comienza con este papa poderoso. Allí comienza lo que sería la Inquisición medieval, pero que era papal, todavía era papal. Vimos en el capítulo anterior lo que es la Inquisición, lo que fue la Inquisición en España, pero que esa Inquisición dependía ya no del papa, sino que dependía de los reyes católicos. Ahora, esta Inquisición, mucho más atrás, en el siglo XIII, comienza la Inquisición medieval, con Inocencio III para perseguir a los cátaros, y con Gregorio IX enviará a la Orden de los Dominicos a ejercer ya una Inquisición mucho más tajante, más dura,
donde ya no dependerá de los príncipes, ya no dependerá de los señores feudales, sino que dependerá de los dominicos, de la orden de los dominicos, el recorrer el territorio en busca y caza de los herejes. ¿Qué otro personaje famoso tenemos del siglo XIII, este siglo tan rico en personalidades? Pues bueno, uno de ellos fue precisamente Domingo de Guzmán. Domingo de Guzmán, que nace en el 1170 y muere en el 1221, funda la orden de los dominicos, la orden de estos frailes mendicantes, que será una gran orden que crecerá muchísimo y se expandirá por todo el orbe. Domingo de Guzmán, por orden del Papa Inocencio III, se establecerá en el Languedoc, en aquella zona que estuvimos viviendo en Occitania, en el sur de Francia, como predicador de la ortodoxia contra los cátaros, y establecerá allí su primera casa, la primera casa de su orden de predicadores. Él funda la orden de los dominicos, la orden de frailes predicadores, orden de predicadores, y la establece en Tolosa, que dijimos que era la ciudad más importante. Santo Domingo de Guzmán se enfocará especialmente en la lucha contra los cátaros, y una vez que él muere, la orden de los dominicos, por él fundada, será utilizada por los papas, especialmente, como dijimos, por Gregorio IX, para hacer una lucha mucho más radical, mucho más intensa contra la herejía. Hay que aclarar que Domingo de Guzmán era bastante tolerante contra los herejes, es decir, él se dedicó a la disputa teológica con los herejes y tratar de convencerlos por medio del intercambio, del debate. Domingo de Guzmán, por medio del debate con los cátaros, ganó a varios e intentó ganarlos a todos. Como no pudo, entonces a su muerte se radicaliza de cierta manera la orden de los predicadores y son utilizados por el Papa, pero ya de una manera menos tolerante, ya directamente como inquisidores que ya no debaten, sino que juzgan, investigan, juzgan y condenan, entregándolos a los tribunales civiles para que fuesen muertos aquellos que se descubriesen que realmente eran herejes o eran cátaros. Porque cuando Domingo de Guzmán recorre allí esta zona de Languedoc, se da cuenta que la gente tiene mucha antipatía hacia el clero, porque el clero ostentaba, vivía en riqueza, porque no daba un ejemplo de la vida evangélica. Y él se da cuenta. Entonces él habla con el legado papal y con los que habían sido enviados por Inocencio III para convencer a los cátaros que volviesen a la ortodoxia. Él se da cuenta diciendo, pero a ver, si los cátaros viven en pobreza, viven en humildad, trabajando con sus manos, sin ostentar nada, y la gente haya simpatía con los cátaros, tiene mucha simpatía. El Languedoc, las poblaciones, les abre las puertas a los cátaros, le tiene mucha simpatía a los predicadores cátaros, precisamente por esa vida evangélica que llevan. Entonces Domingo de Guzmán le dice al legado papal y a todo el séquito pomposo que lo acompañaba, diciendo, ¿cómo piensan ustedes que se conviertan, convencerlos, si ustedes precisamente viven como ellos critican? Es decir, ellos critican la ostentación y ustedes quieren convencerlo por medio de ostentación. Entonces, allí Domingo de Guzmán se hace como uno de ellos, como uno de los cátaros, es decir, descalzo, con un hábito simple y sencillo, predicando, viviendo en humildad, y de esta manera entonces logra también la aceptación en el Languedoc de las personas al ver que él sí practicaba una vida evangélica o al menos conforme al evangelio. Pero tenemos otro personaje importantísimo que también descolla en esta época, en este gran siglo XIII. Es ni más ni menos que Francesco Bernardone, que luego será conocido por la posteridad como el famoso San Francisco de Asís, que así como Domingo de Guzmán funda la orden
mendicante de los predicadores, San Francisco de Asís fundará la orden de los frailes mendicantes, frailes menores o los franciscanos. ¿Ustedes recuerdan la película Hermano Sol, Hermana Luna, donde narra la vida de Francisco de Asís y de Santa Clara de Asís? Bueno, recuerdan la parte cuando él va a ver al Papa, ¿no?, a pedirle autorización para que él funde su orden y pueda vivir y predicar el Evangelio. Pues bueno, ese Papa con el cual se encuentra Francisco de Asís es precisamente Inocencio III, este Papa poderoso del cual estuvimos hablando. El Papa, esta parte en que el Papa le besa los pies, bueno, eso es pura fantasía, o sea, Inocencio III no le besaba los pies a nadie. Pero Inocencio III fue muy listo, era muy inteligente, era muy hábil, ¿no?, en lo que era la cuestión política, en lo que era la cuestión de gobierno, era muy hábil. No creo que le haya aportado espiritualmente nada a la Iglesia Católica Romana este Papa, pero políticamente fue muy hábil, organizativamente descolló. Y él tuvo un sueño, ¿no?, en el cual veía que la iglesia se inclinaba y se caía, y de pronto un hombrecito vestido así como mendigo, ¿no?, viene y apoya el hombro y levanta la iglesia, ¿no?, y salva de esta manera la iglesia. Bueno, los franciscanos siempre han interpretado que era Francisco de Asís, este hombrecito con el cual soñó, o este pobre vestido así andrajoso que había soñado el Papa Inocencio III. Y los dominicos dicen que no, que ese era Domingo de Guzmán. Pues bueno, no sé si es verdad o no es verdad lo del sueño. Lo que sí es que fue muy astuto el Papa, porque supo ver en Francisco de Asís y supo ver en Domingo de Guzmán la oportunidad para atraer nuevamente a todas estas gentes que se estaban yendo tras los predicadores de pobreza y de humildad. Por eso los cátaros llegan a tener tanto éxito, porque predicaban esta vida de pobreza, esta vida evangélica, de sencillez. Y tenemos por otro lado, en esta misma época, otro famoso que es Pedro Valdo, donde surgen los valdenses o los pobres de Lyon. Precisamente, el éxito de Pedro Valdo es que él predica, ¿no?, también la sencillez evangélica, la humildad, y ataca a la Iglesia Católica Romana por su ostentación de poder, por su riqueza, por la vida licenciosa que llevaban el clero, ¿no?, y estaban teniendo éxito. Crecían mucho, tanto los cátaros en el Languedoc sobre todo, y también los pobres de Lyon, los valdenses. Pedro Valdo predicaba ese retorno al Evangelio, la vida sencilla, la vida humilde, el predicar el Evangelio y leer las Escrituras en lengua vernácula. Estaba en contra de las doctrinas, por ejemplo, del purgatorio, de la transubstanciación. Bueno, y predicaba una vida de sencillez. Mucha gente se unía a los valdenses. Muchas personas simpatizaban con los cátaros, ¿no? Entonces, Inocencio III, que a su vez va organizando una cruzada también, no solo organiza una cruzada para rescatar o recuperar los lugares sagrados, que como dijimos termina en un fracaso estrepitoso, porque ni reconquistan los lugares, sino que se atacan entre ellos, es decir, atacan a Constantinopla, la saquean, cometen crímenes horribles y ponen a este títere, ¿no?, de Balduino como emperador de este nuevo imperio latino, ¿no?, que no durará mucho tiempo. Pero a su vez que organizaba esta cruzada, también organizaba una cruzada contra los cátaros, ¿no?, y a su vez tenía que luchar también contra los valdenses.
Entonces él ve en Francisco de Asís y en Domingo de Guzmán, en estos pobres, en estos movimientos que están atrayendo a tanta gente, dice, esta es la oportunidad para que estas personas que se ven deslumbradas por los cátaros y por los valdenses, por la heterodoxia, pues sea atraída también por la ortodoxia por medio de estos dos movimientos. Y él, pues, le da el visto bueno tanto a Francisco de Asís como a Domingo de Guzmán. Otro personaje importante de la época, si bien que aquí no lo vamos a tocar, simplemente para mencionar, del siglo XIII, es el famoso Tomás de Aquino. Pero en este mismo momento se pueden contemplar lo diferente y lo distinto que estaba sucediendo dentro de la Iglesia Católica Romana. Por un lado, Inocencio III, con todo el poder, con toda la pompa, con toda la gloria, con esa obsesión por tener el poder sobre toda la cristiandad, que por un breve periodo lo logra, poniendo un emperador o teniendo un emperador en Oriente que esté sometido a él, que sea católico romano, teniendo de esta manera jurisdicción universal. Por única vez el papado lograba la jurisdicción, la supremacía de jurisdicción universal. Pero por otro lado tenemos, dentro de la misma iglesia, personas distintas como Francisco de Asís, que decía no a la ostentación, no a la riqueza, no a la guerra contra los musulmanes, sino que hay que tratar de convencerlos, de predicar el evangelio, de que se conviertan por las buenas, sino por las malas, no mediante cruzadas, no mediante una guerra. Y Francisco de Asís marcha, ¿no?, hacia allí, hacia la Tierra Santa, para tratar de convencer al califa, tratar de convencerlo de que se convierta al Evangelio. Por otro lado tenemos a Domingo de Guzmán, que también predica la pobreza, la sencillez. Francisco de Asís no dejaba que sus franciscanos, que sus hermanos menores tuviesen libros. Él no quería que tuviesen libros. No quería que hubiese obispos ni cargos eclesiásticos dentro de la orden franciscana, porque decía, luego los obispos se convierten y viven como príncipes. Y él no quería eso. Y tampoco quería que tuvieran libros. Él decía que debíamos vivir en la docta ignorancia, porque el conocimiento luego los tornaba presuntuosos, luego veía todas estas disputas que había dentro de la iglesia. Entonces trataba de preservar a sus frailes, diciéndole, es mejor tener como única norma, como única regla, el Evangelio. Por el otro lado, Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, decía no, había que tener libros, había que estudiar, había que prepararse, había que capacitarse. Y bueno, con el tiempo, a la muerte de Francisco de Asís, los franciscanos abandonarán estas reglas y estas normas de Francisco, y estudiarán y tendrán, luego se convertirán, habrá las grandes disputas teológicas, ¿no? Los franciscanos contra los dominicos, más de una vez se llevaron a las patadas, más de una vez a muerte pelearon entre ellos, ¿no? Como en el caso famoso de la Inmaculada Concepción de María, de un escoto por parte de los franciscanos, batallando en esta guerra teológica con los dominicos. Los dominicos negaban la Inmaculada Concepción de María porque ellos traían el concepto de Tomás de Aquino. Sin embargo, los franciscanos fueron los que más lucharon para que se considerase como dogma, que muy posteriormente se aprobó, pero para que se afirmase lo que era la Inmaculada Concepción de María. Y estas dos órdenes, más de una vez estuvieron en guerra por causa de la teología. También en épocas de Savonarola, ¿no? Savonarola era de la orden de los dominicos, de la orden de los predicadores. Y los franciscanos estaban en contra de Savonarola. También allí era una guerra, ¿no? Querían verlo muerto y se pusieron en contexto los franciscanos cuando lo quemaron en la hoguera a Savonarola. Es decir, ya desde el primer momento en que surge, porque surgen paralelamente, ya desde el momento empieza la competencia entre ellos. No en vida de los fundadores, ¿no? Porque Francisco jamás hubiera permitido eso.
Otro de los grandes que surge también en este siglo XIII, al cual le permite predicar y al cual le permite tener libros y enseñar, es al famoso San Antonio de Padua, que era portugués, pero él era de la orden de los agustinos, sacerdote y monje de la orden de los agustinos, pero luego se convierte en franciscano, ¿no? Toma el hábito franciscano, Antonio de Padua, gran predicador, gran expositor de la Escritura, conocía muchísimo acerca de la Biblia, y entonces le da una licencia especial, Francisco de Asís le da una licencia especial a Antonio de Padua para que predicase. Porque en Cristo está la casa, en Cristo está el reposo, la aventura, la paz. Porque las preguntas son infinitas, pero la respuesta es solo una. Jesucristo nuestro Señor. Estos son grandes personajes que encontramos en este hermoso siglo XIII, porque realmente pasaron cosas buenas y pasaron también cosas malas, como la que vamos a ver, que sucede en el Lánguedoc contra los cátaros, ¿no? Lo más curioso de esto que sucede en el Lánguedoc contra esta cruzada que organiza el Papa Inocencio III contra los cátaros, lo más curioso es que al final termina siendo una guerra entre católicos romanos, porque en el Lánguedoc el conde que gobernaba, dijimos, Tolosa, que era la ciudad más importante, el conde Raimundo VI, nunca se somete a lo que dice el Papa. Lo excomulgan, lo vuelven a recibir, es azotado por el obispo porque se humilla, le perdonan y él se compromete que sí, que va a combatir la herejía, pero él era muy tolerante, él no veía con buenos ojos el hecho de ¿por qué matar a los cátaros? ¿Por qué matarlos? Si viven entre nosotros, si son buenas personas, porque los cátaros tenían muy buen testimonio, por su vida de pobreza, por su vida de sencillez, porque ayudaban al prójimo, es decir, eran bien vistos los cátaros. Recordemos que los cátaros también se le llama albigenses, por la ciudad de Albi, donde había mucha cantidad, pero en realidad el nombre es cátaro, son lo mismo, ¿no? Los albigenses y los cátaros. Entonces, por ejemplo, tenemos al conde Raimundo VI, que gobernaba Tolosa, que le pertenecía Tolosa, y que él no quería aceptar lo que desde Roma venía, de que se persiguiese y se matase a los cátaros. Otros tampoco querían, ¿no? Por ejemplo, el rey Pedro II de Aragón. De este lado de los Pirineos está Aragón, pues lo que era en esa época el reino de Aragón, que comprendía Cataluña también, y que también llegaba hasta esta parte del Lánguedoc, el poder y la influencia de Pedro II, rey de Aragón. Tenía vasallos en esta parte de Occitania, del sur de Francia, también tenía vasallos. Entonces, por este compromiso feudal de aquella época, el Pedro II de Aragón tampoco quería, no le parecía justo, y eso que era católico, pero ultracatólico. Pedro II de Aragón luchó, fue un héroe en lo que fue la batalla de Navas de Tolosa, cuando se vence a los moros, cuando se vence a los musulmanes en esta guerra, y a partir de entonces a los almohades, que eran los musulmanes que tenían ocupada la península, y a partir de entonces ya van perdiendo poder los musulmanes. Esta batalla fue decisiva, la batalla de Navas de Tolosa fue decisiva. A partir de ahí, el imperio allí de musulmán de los almohades comienza a perder fuerza, hasta que con los reyes católicos y la conquista de Granada en 1492, ya directamente se terminan siendo expulsados de la península, y los reyes católicos conquistan, ya toda la península como reinos cristianos. Pero Pedro de Aragón había sido muy valiente y había sido una pieza decisiva con su ejército en esta gran batalla de Navas de Tolosa. Y era un súbdito fiel del Papa, de Inocencio III. Sin embargo, termina muriendo
en esta cruzada peleando contra los cruzados. Pedro de Aragón, este héroe de las batallas de Navas de Tolosa, este rey de Aragón, termina siendo muerto por los mismos cruzados enviados por el Papa para aplastar a los cátaros, porque Pedro de Aragón, como Raimundo VI y como muchos otros señores feudales y nobles de la Occitania, de Languedoc, se oponían a la masacre de cátaros. El Papa primero da la orden a todos estos gobernantes de Occitania, como dijimos, a Raimundo VI de Tolosa, como a Pedro II de Aragón, y bueno, todos los señores feudales de Occitania, de Languedoc, que combatan la herejía, que expulsen o maten a los cátaros en sus territorios. Ellos se oponen. Como se oponen, entonces el Papa llama a los otros señores feudales, al mismo rey de Francia, diciendo que vayan, hagan una cruzada contra los albigenses y que luchen contra estos señores feudales que están protegiendo a los cátaros. Y quien los venza se va a poder quedar con las tierras. Esto le dice Inocencio III. Les promete indulgencia a todos los cruzados que vayan a pelear contra los cátaros, pero que en realidad no iban a pelear contra los cátaros, porque los cátaros eran pacifistas y los cátaros no tomaban armas, no peleaban. Es decir, la pelea era contra los señores feudales, contra los nobles, que eran tolerantes con los cátaros, que no querían obedecer al Papa de matar. ¿Por qué matarlos si eran buenos ciudadanos los cátaros? Entonces el Papa Inocencio III dice, bueno, está bien. Entonces llama a otros señores feudales del norte de Francia y les dice, bueno, vayan y peleen contra estos del sur y aquel que le gane se va a poder quedar con todos los territorios que conquiste. Uno de esos que va, ambicioso de poder y ambicioso de conquista de terreno, es Simón de Montfort. Simón de Montfort luchará y luchará, bueno, será uno de los más férreos combatientes de todos aquellos señores que defendían a los cátaros. Precisamente en una lucha contra él muere el famoso y valiente Pedro II, rey Pedro II de Aragón. Y bueno, se cometen muchas masacres bajo la orden de Simón de Montfort, como ya lo vamos a ver. Otro de los personajes que van a participar en esta cruzada es el legado papal. Es el representante del Papa, Arnaud Amaury o Amaury, no sé cómo se dirá en francés, Arnaud Amaury, es el legado papal, enviado. Nada tolerante, totalmente intolerante. No había para él forma de negociar. Era la muerte de los cátaros. Y se acabó. No había otra solución. No había diálogos, no había ninguna otra cuestión. Era masacre, era fuego, era espada. O se convertía en el catolicismo romano o directamente los pasaba por la espada. Pasemos entonces, ¿cómo se forma este ejército de cruzados que van a marchar contra los albigenses, contra los cátaros en el Languedoc? El Papa Inocencio III, en una serie de cartas en el 1204, 1205 y 1207, prometían al rey de Francia, al rey Felipe Augusto, le prometía que le daría todo el Languedoc si reclutaba un ejército y entraba en el país a sangre y fuego. El rey puso reparos por escrúpulos feudales, como estuvimos diciendo. En esa época de Francia no es lo mismo que ahora. Era un cúmulo de feudos, ¿no? De nobles y señores feudales. Sí, había un rey al cual respetaban y lo tenían como una máxima autoridad, como un referente, pero todos estos feudos tenían independencia y tenían un lazo feudal en el cual, al ser vasallo, el señor les debía protección y cuidado. Entonces el rey, como tenía vasallaje sobre todos estos feudos, les debía protección y cuidado. No podía ir contra ellos y hacer una guerra. Eso iba contra los principios
de esta nobleza, los principios de este feudalismo. Pero, como dijimos, hubo señores feudales del norte que sí quisieron hacer esto. Como por ejemplo Simón de Montfort, que era un caballero y que era un gran guerrero. De verdad era un gran guerrero, ambicioso, y combatió sin piedad a los cátaros y a todos los señores que lo protegían. Bueno, ahora veamos en qué consistía el catarismo. Hemos estado hablando de los cátaros, de los personajes más importantes de la historia del siglo XIII. Pero bueno, vamos a ver un poquito en qué se basaban la fe y la creencia de los cátaros. Yo, entre libros que he utilizado este de Jean Marcal, El enigma de los cátaros, la masacre de Montsegur. También he usado otros libros, pero hay uno que me gustó mucho y yo se los recomiendo si lo pueden conseguir. Es de Stephen O'Shea, si se lee así o no se lee así. Bueno, se llama Los cátaros, la herejía perfecta. Se consigue a muy buen precio, no es un libro caro, es muy ameno para leer, es muy interesante, está muy bien informado. Es un libro, ya les digo, que no se hace pesado. Este es un poquito más pesado para leer, el de Jean Marcal, pero este de Stephen O'Shea, Los cátaros, la herejía perfecta, es muy, muy, muy bueno. Entonces, ¿en qué consistía el catarismo? Su nombre, que en otro tiempo se creía que significaba los puros, no fue una invención suya. Actualmente se considera que cátaro es un juego de palabras alemán que significa el adorador de los gatos. Durante mucho tiempo se rumoreó que los cátaros realizaban el denominado beso obsceno en el trasero de un gato, y se decía que consumían las cenizas de niños pequeños muertos y se entregaban a orgías incestuosas. Bueno, algunos autores dicen que cátaro significa puros, de ahí deriva la palabra cátaro, y otros especialistas dicen que no, que es un nombre que le impusieron y que en realidad tiene un origen más bien alemán y que significa adorador de gatos. Por esta leyenda negra, bueno, ustedes saben que la historia siempre la escriben los vencedores, y al que pierde siempre hay que hacerlo muy, muy malo, y al que gana siempre hay que hacerlo muy, muy bueno. Pues bueno, todas estas difamaciones que se vertían sobre los cátaros, que la mayoría de las cosas que se decían en aquella época por parte de la Iglesia Católica Romana, la verdad que eran falsas, no adoraban gatos y mucho menos esto de que le andaban besando en un rito secreto, le besaban el trasero a un gato. Pero no es broma, esto es verdad. Es decir, se les acusaba de todas estas cosas. Algunos le atribuyen, en realidad el origen de los cátaros es muy incierto. Algunos atribuyen a la fe de los bogomilos, que era un credo dualista que había surgido en el este de Europa, cuando un monje del siglo X, que era conocido como el amado de los dioses, Bogomil, en eslavo, comenzó a difundir las nuevas ideas sobre el bien y el mal, el dualismo, una metafísica conocida por la cristiandad desde los gnósticos antiguos. Aunque el origen de los cátaros está impregnado de misterio, es razonable suponer que los bogomilos actuaran en un principio como mentores de la herejía occidental. Los bogomilos terminarán luego son muy perseguidos también por la iglesia, pero terminarán luego convirtiéndose al Islam. Nos dice también Stephen O'Shea, en la página 27 de su libro, los cátaros se referían a sí mismos simplemente como cristianos, buenos hombres o buenas mujeres, o amigos de Dios. A los perfectos, recordemos que perfectos se les llamaban a los líderes de los cátaros, sean hombres o mujeres. Se los llamaba así no porque no tuvieran defectos, más bien los etiquetaron como hereticus perfectus, o herética perfecta, o herejía perfecta, el hereje completo, el hereje completado, en el sentido de que alguien ha pasado de la fase de simpatizante a las filas de los ordenados. Aquellos que ya eran ordenados, eran los líderes, eso se les llamaba perfectos. El término para creyentes, es decir, para los simpatizantes, credentes, también fue acuñado por los enemigos de los cátaros. Es decir, que no es que ellos se autodenominaban cátaros, sino que cátaros es un nombre que les imponen.
¿no? Precisamente aquellos que los persiguen, al igual que el término perfecto, ¿no? Ellos no se llamaban así más que este grupo que había alcanzado ya el estado había asimilado completamente la doctrina y se había comprometido como líder, como ministro en la doctrina de los cátaros, se le llamaba perfecto, ¿no? Y a los simpatizantes, creyentes o credentes. Su condición sagrada, es decir, la condición sagrada de los perfectos, los convertía en santos vivos, de la misma categoría, a ojo de los creyentes, que los apóstoles de Jesús. Tras llegar a la última fase de la existencia material, los perfectos se preparaban para un último viaje. Su vida abnegada les aseguraba que tras morir no regresarían, sino que su espíritu encarcelado sería por fin libre para unirse a la divinidad eterna e invisible. Tenemos que recordar que los cátaros, la doctrina cátara, es una mezcla, básicamente es dualismo, pero hay esa mezcla de gnosticismo, de docetismo, de maniqueísmo. Eran esencialmente dualistas. Es decir, los cátaros, como dualistas, creían que estaba el bien y el mal. Había distintos grados de dualismo, no todos los cátaros creían exactamente igual, pero digamos que creían en dos fuerzas, desde el origen, desde el mismo principio, dos fuerzas antagónicas que luchan entre sí. También creían, por ejemplo, que todo lo material era malo, porque los seres humanos, las personas, en realidad eran ángeles, que el demiurgo malo, el demiurgo que creó este mundo, porque este mundo no lo creó el Dios bueno, en esto se parecen mucho a los marcionitas. ¿Se recuerdan ustedes que hablaba Marción acerca de un demiurgo, que era Jehová, que era el Dios del Antiguo Testamento, que era malo, que había creado este mundo? En cambio, el Padre del Nuevo Testamento, el Padre de Jesús, era el Dios bueno, el último, el único, el uno, el verdadero Dios, ¿no? Jehová era un demiurgo malo que había creado el mundo, por lo tanto todo lo material era malo. Bueno, los cátaros creían que la carne era mala, lo material era malo, que todo esto nos separaba de Dios. Entonces, este mundo había sido creado por este demiurgo malo y que había seducido y engañado a los ángeles y los había aprisionado en cuerpos, ¿no? Entonces había que librarse de esta carne, de este cuerpo. Ahora, lo curioso de los cátaros es que creían en la reencarnación. Es decir, era un proceso hasta llegar a la perfección total, hasta la pureza total. Entonces te podías reencarnar muchas veces, tanto como hombre como mujer. Por eso los cátaros no hacían diferencia entre hombres y mujeres, es decir, no discriminaban, porque en esta vida si eres hombre y la próxima podía ser reencarnarte siendo mujer. Entonces solamente los perfectos, los que llegaban a nivel de máximo grado, que eran los perfectos, aunque así le denominaban digamos, la Iglesia Católica Romana. En sí ellos no se denominaban perfectos, sino buenos cristianos, buenos hombres o buenas mujeres. Los que llegaban a este nivel, absteniéndose de la carne, es decir, cuando llegaban a este nivel abandonaban, ya no había más matrimonio, ya no había más familia, eran veganos, en realidad eran veganos, aunque con la excepción de que comían pescados. Porque en esa época, en la época medieval, las personas creían que los pescados no nacían por reproducción entre sí, sino que surgían espontáneamente en el mar o en el agua. Entonces ellos no comían nada que fuese producto derivado de aquellos animales o de aquellos seres que tenían reproducción. Ni leche, ni queso, ni carne, ni huevos. Pero entonces ellos pensaban que si llegabas a este nivel donde te abstenías de todo y te mantenías en pureza hasta el último momento de tu vida, cuando morías en ese estado ya no te reencarnabas más.
te librabas definitivamente de este cuerpo y pasabas a unirte al Dios verdadero, al Dios bueno que lo había creado todo. Para ellos Jesús también era un ángel. Y depende del grupo que fuese de cátaros, pero en realidad le negaban un cuerpo humano a Jesús. Claro, como pensaban que lo material, que lo carnal era malo, que la materia era mala, entonces en esto se parecían a los docetistas. Por eso digo que el catarismo, los cátaros, era como una mezcla, una fusión de maniqueísmo, ese dualismo maniqueo, del docetismo, de los gnósticos, del gnosticismo, del marcionismo. Entonces ellos creían, como los docetas, que Jesús en realidad, pues sí, ese no era una carne verdadera, así que ni verdaderamente nació ni verdaderamente murió, sino que era un ángel, a diferencia de nosotros. Es decir, sería como aquello a lo que aspiraban luego a ser, sí, luego de reencarnarse y lograbas en ese estado, morir en ese estado de buen cristiano, de buen hombre o de buena mujer, lo que se denominaban los perfectos. Si allí moría en ese estado de pureza, entonces ya no tenía que reencarnarse y sufrir otra vez una vida, sino que ya el alma, esa alma angelical, ese ángel, quedaba librado de la carne, de esa trampa del demiurgo malo, y volvía a la unión con Dios. Era bastante extraño, digamos, pero ellos se consideraban cristianos. Sí, por eso digo que se diferenciaban de los valdenses, porque los pobres de León, los seguidores de Pedro Baldo, eran ortodoxos en cuanto a la doctrina. Si fueron considerados herejes por la Iglesia porque rechazaban el purgatorio, rechazaban algo así como fueron un poquito precursores de lo que luego en la Reforma Protestante se reivindicara, ¿no? Pero los cátaros eran totalmente distintos. Ya el cátaro creía en la reencarnación y creía en el docetismo, creía en esta lucha del bien y del mal, esta eterna lucha del bien y del mal. Así que, bueno, bastante extraño por lo que creían, pero sin embargo tuvieron muchísima aceptación, por lo menos en toda la parte de Francia, también en Italia, en otros lados, pero como sobre todo en Occitania, sobre todo en el sur de Francia, en Languedoc, tuvieron muchísima aceptación por su estilo de vida, que se diferenciaba muchísimo del clero católico romano. Y a la gente muchas veces le importaba más el testimonio, la vida, que la doctrina que predicaba. O sea, el clero católico romano decía, nosotros tenemos la ortodoxia, claro, pero las personas veían la vida de este clérigo, la vida de los sacerdotes, la vida de los obispos sobre todo, la vida de los cardenales, la vida del papa, y la comparaba con la vida de los cátaros. Y entonces sentían mucha afinidad, mucha simpatía, y le brindaron, por eso si no se explica la terrible protección que le brindaron los ciudadanos y toda esta parte del Languedoc, todas estas ciudades, sobre todo Tolosa, Carcassona, y sufrieron muchísimo, ya les digo, fue una masacre, pero murieron pocos cátaros en realidad. Los que más murieron fueron católicos romanos, ya lo vamos a ver. Eso es una de las cosas más curiosas. El único sacramento que tenían los cátaros era el consolamentum. Era un sacramento, el único sacramento dualista que tenían. Este sacramento, cuando se lo concedía, transformaba al creyente común en uno de los perfectos, es decir, en la última instancia. A su vez, cuando era nombrado, ya le imponían las manos, y era como recibir el bautismo, la confirmación, la ordenación, todo junto hasta la extrema unción. Por eso muchos los retrasaban recibir este consolamentum hasta el último momento de su vida. Así, de esa manera, morían en un estado puro y podían trascender lo material y unirse con el Dios eterno. Así que este era el único sacramento que tenían, el consolamentum, que se hacía con la imposición de manos. Tenía que hacerla un perfecto, a un creyente, y de esta manera se convertía en un perfecto. Como les dije anteriormente, lo curioso de esto fue la masacre que hubo,
que no fue tanto de cátaros, sino que fue de católicos romanos. Es decir, los cruzados enviados por el Papa mataron más católicos romanos, ¿no?, que cátaros. Por ejemplo, vamos a ver la masacre, la famosa masacre de Béziers, ¿no?, que era una de las ciudades, ¿no?, del Languedoc, de la Occitania francesa. El obispo de Béziers, que formaba parte de este contingente de los cruzados, llegó de Montpellier con una última oferta a los ciudadanos de Béziers. Tenía en su poder una lista con 222 nombres. Eran los cátaros perfectos, los líderes cátaros que estaban en esa ciudad de Béziers. Y le exigió al pueblo que le fueran entregados estos 222 cátaros, para que fuesen castigados inmediatamente. De lo contrario, el día siguiente los cruzados, el ejército cruzado que ya estaba sitiando la ciudad, no solo que sitiaría la ciudad, sino que destruiría la ciudad. El legado, recordemos, el legado papal, el enviado papal era el monje Arnaud Amaury o Amaury. Era el monje que dirigió esta cruzada siempre contra los albigenses, intolerante total. Un cronista refirió que Arnaud, este legado papal, dio su orden fuera de la ciudad comercial mediterránea de Béziers, en la ciudad, el 22 de julio de 1209, cuando sus guerreros cruzados, a punto de tomar la población por asalto, ya que se habían negado los habitantes de la ciudad a entregarle a los cátaros para que fuesen ajusticiados, las tropas de los cruzados lograron abrir una brecha en las defensas, y cuando estaban por entrar a la ciudad, vienen hasta el legado papal que estaba allí, observando la escena y dirigiendo a los cruzados, y le preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Porque vamos a entrar a la ciudad a sangre y fuego, pero ¿cómo hacemos para reconocer y distinguir entre los cátaros y los católicos? Entonces, este monje, Arnaud Amaury o Amaury, les dijo: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Entraron a sangre y fuego. Esto es historia, esto es verdad, esto en todos los libros que he consultado, la cifra es exactamente igual. Todos consideran que entre 15.000 y 20.000 ciudadanos de Béziers fueron ejecutados, fueron muertos. Mujeres, ancianos, enfermos, niños, bebés. Se masacró a toda la población indistintamente. Había 220 cátaros. Se negaron a entregarlo al legado pontificio, a los cruzados. Se negaron a entregarlos para que los mataran. El ejército cruzado toma la ciudad, le preguntan al legado papal: ¿qué hacemos para distinguir entre católicos y cátaros? Y el legado pontificio le dice: maten a todos. Ya Dios reconocerá después quién es suyo y quién no. Y entonces entran a sangre y fuego y matan aproximadamente 15.000 a 20.000 personas en un día. Eso fue una tragedia tremenda, terrible, ¿no? Dice en este libro de Stephen O'Shea: en una mañana dieron muerte a todos los habitantes de la ciudad, desde los ancianos cátaros perfectos a los niños católicos recién nacidos. En la época anterior a la pólvora, todavía no se usaba la pólvora en esta época, matar a tanta gente en tan poco tiempo requería un empeño salvaje que supera la imaginación. Es decir, matar 15 y 20.000 personas realmente era algo extraordinario. Pero no les tembló el pulso a estos cruzados. No olvidemos que estos cruzados venían con la promesa de que si hacían eso, reciben indulgencias de sus pecados. Estos eran ejércitos enviados por el Papa y comandados sobre todo por el legado pontificio Arnaud Amaury. Este legado pontificio, una vez que se masacra a todo este pueblo entero, no se deja a nadie con vida, le escribe, muy contentos, le escribe una carta al Papa Inocencio III y le dice: casi 20.000 ciudadanos fueron pasados a cuchillo con independencia de la edad y el sexo. La venganza divina ha sido majestuosa. Esto está en una carta que le envió el legado papal a Inocencio III. No termina allí, luego van pasando de pueblo en pueblo
siempre pasa lo mismo, la mayoría de los señores feudales, la mayoría de la nobleza se niega a entregar a los cátaros porque había ese concepto de vasallaje, es decir, yo soy señor feudal, pues sean cátaros, sean herejes, sea lo que sea, son vasallos míos, yo les he prometido protegerlos, ¿no? Y por lo tanto los tengo que proteger, y lo veían como injusto tener que entregar a sus ciudadanos para ser masacrados simplemente por una diferencia doctrinal. Cuestiones de Roma, para el señor feudal, para el noble, pues era un ciudadano, y mientras fuese un buen ciudadano, da igual la religión que tuviese, pero no así para el Papa y para el legado, ¿no? Por ejemplo, en Minerve también se rodeó la ciudad, se amenazó, pero claro, ya tenían presente lo que había sucedido en la ciudad de Béziers, y estos se terminaron rindiendo, y los 140 perfectos cátaros fueron quemados vivos en la hoguera, allí en la ciudad de Minerva. Y la otra ciudad, luego de esta, fueron a la otra ciudad que se llamaba Labourg, ¿no? Allí 400 perfectos, 400 líderes cátaros fueron quemados vivos, ¿no? Por orden del legado papal. Por 2 décadas hubo esta guerra, esta cruzada contra los cátaros o albigenses por medio de los cruzados, por medio de este ejército que convocó o invocó el Papa Inocencio III. Cuando se termina esta cruzada, se terminan estos 20 años, da lugar a otros 15 años que ya fuera una represión, pero ya irregular, ¿no? Ya, como dijimos, por medio de la orden de los dominicos. Allí los dominicos van por medio de la Inquisición. Ya no es un ejército de cruzados, sino que es un grupo de inquisidores, de monjes dominicos, que van pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, examinando, investigando, haciendo que se delaten unos a otros, a ver quiénes eran simpatizantes de los cátaros o quién pertenecía al grupo de los líderes, de los buenos hombres que se llamaban, las buenas mujeres perfectos de los cátaros. Todo esto culminará en el 1244 con el famoso sitio de Montsegur, del castillo de Montsegur. Pero recordemos que a la muerte de Inocencio III, como dijimos al principio, que también ya muere Simón de Montfort, que fue aquel caballero que acudió al llamado del Papa para hacer la cruzada, fue el que terminó liderando prácticamente la cruzada, que cometió todas estas masacres que hemos hablado, Simón de Montfort, ¿no? En una de estas luchas termina él también muriendo, ¿no? Termina muriendo en un combate. También luego termina muriendo, como dijimos, Amaury, el legado papal, y luego viene otro legado papal, tan intolerante como el anterior, pero ya esto queda en manos de los inquisidores dominicos. Entonces, cuando muere Inocencio III, le sucede a Honorio III, y luego ascende al papado Gregorio IX, como dijimos al principio, que era sobrino de Inocencio III. El Papa Gregorio utilizará a los frailes dominicos para ejercer una inquisición, pero ya más organizada y también más agresiva, porque ya no es contra el pueblo y los señores que protegían o se negaban a entregar a los cátaros, sino ya introduciéndose en las mismas poblaciones, investigando ellos, descubriendo quién eran los cátaros para poder así ejecutarlos. Entonces se van replegando, ¿no? Ya los perfectos ya no tienen lugares seguros en las ciudades. Y los que quedan, que no son muchos, luego de tantos años de persecución, se van refugiando en el mítico castillo de Montsegur, que está allí pegado a los Pirineos. De este lado de los Pirineos está Cataluña hoy, lo que en aquel entonces era el reino de Aragón. Y del otro lado está allí Languedoc, comienza lo que sería, bueno, Occitania, la parte sur de Francia. Y allí, en lo alto de la montaña, inexpugnable, estaba el castillo de Montsegur. El señor feudal era Raymond de Perelle, y él les brindó protección. Le pidieron si los podía acoger en el castillo,
en esa fortaleza, y bueno, hacia allí se mudaron la mayoría de los perfectos, porque él también simpatizaba, ¿no?, con los cátaros. Entonces la Inquisición ya sabía que este era el último bastión cátaro. Le llamaban la sinagoga de Satanás. Esa es la sinagoga de Satanás, allí. Este es el último bastión. Si acabamos con esto, acabamos con los cátaros, ¿no? Entonces, el legado papal, el nuevo legado papal, junta un ejército poderoso y rodea este castillo. Y están 10 meses. 10 meses dura el asedio de este castillo, porque el señor feudal, que dijimos señor Raymond de Pereille, se negaba a entregarle a los cátaros, ¿no? Entonces, luego de 10 meses, extenuantes 10 meses, logran entrar a la fortaleza y bueno, no les queda más que rendirse a estas tropas del legado papal. Se les ofrece a los laicos, a los que no eran cátaros, se les ofrece, si se rinden, bueno, quedan salvos, se pueden ir libremente. Así que solo quedan los cátaros. Les da un plazo para que se entreguen todos aquellos que eran cátaros. Por fin, el 16 de marzo de 1244, más de 200 perfectos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, vestidos con sus hábitos negros, como solían vestir los perfectos, los líderes cátaros, comenzaron a salir de la fortaleza del castillo de Montsegur, bajando hasta un claro, al pie de la montaña, donde el legado papal y demás autoridades eclesiásticas ya estaban preparando las ramas secas, ¿no?, condenados a la hoguera. Fueron atados en grupos sobre las ramas secas, y como ninguno de ellos se retractó, pues se dio la orden de prender fuego a aquellas piras humanas. Y así el fuego los fue consumiendo, y el humo negro de todas estas almas, de todos estos cuerpos quemados allí en esta pira al pie del Montsegur, caía la última fortaleza de los cátaros, y el humo negro subía como un testimonio más de la intolerancia religiosa que se vivía por aquellas épocas, y todos vieron en ese humo negro el final de los cátaros, el final del auge de aquellos buenos hombres o buenas mujeres o buenos cristianos, como así mismo se llamaban, que no habían cometido otro delito más que el de pensar distinto que Roma. Pero en esa época, obviamente, el disentir con Roma estaba penado con la muerte. Estos últimos 200 líderes cátaros sellaron con su vida sus creencias. Por más que nosotros digamos, sí, es una herejía, era una herejía, fue una herejía. Aunque hoy existen neocátaros, gente que tal vez por estas leyendas, por estas historias, por esta cuestión que a veces se le da un toque de romántico, ¿no? Aquellas tragedias que sucedieron en la edad medieval, han querido revivir esta herejía, pero en realidad no son descendientes directos de los cátaros, simplemente son personas que han ido recolectando información y bueno, se presentan a sí mismos hoy como cátaros, cuando en realidad son neocátaros que no tienen conexión directa con aquellos, porque después de esta última fortaleza cátara que cayó, esta fortaleza de Montsegur, nunca más volvió a resurgir con fuerza el catarismo, sino que se fue extinguiendo de a poco. Ha sobrevivido muy pocos escritos de ellos, casi la mayoría fue destruido por la Inquisición, algunos escritos sobrevivieron, entonces podemos de alguna manera conocer qué creían, cómo pensaban estos cátaros, que se consideraban a sí mismos como cristianos, que creían en la reencarnación, que creían que eran ángeles, los hombres eran ángeles encerrados
que habían sido engañados por este demiurgo malo que había creado la materia, que fue encerrado cada alma en un cuerpo como prisión, y que la única forma de librarse de esta materialidad para ascender, para trascender hacia lo eterno, hacia lo infinito, era recibiendo este sacramento del consolamentum y mantenerse puro hasta el último día. Si lograban morir así, pues ya no era necesario más reencarnarse, pues habrían librado de la materialidad y ya su alma podía partir para unirse a Dios. Los demás, los simpatizantes, los creyentes o credentes, pues bueno, en una próxima vida tendrían otra oportunidad para intentarlo. Y si no, tenían la oportunidad de recibir al final de sus vidas el consolamentum, este sacramento, y tal vez ya en los últimos días de su vida lograr mantener esa pureza que les permitiría librarse de lo malo, librarse del mal, librarse de la materia, librarse de la obra del demiurgo. Hoy nos puede parecer extrañas todas estas doctrinas que son un rejunte, por así decir, de las herejías ya antiguas, pero la gente, como les dije, no miraba tanto lo que creían, sino cómo vivían. Y en esa época hubo un auge de todos estos grupos que pregonaban la vida sencilla del Evangelio sencillo. Por eso también triunfó San Francisco de Asís, claro, dentro de la ortodoxia, o Santo Domingo de Guzmán. Los valdenses continuaron, a pesar de que fueron siempre perseguidos y considerados herejes por la Iglesia Católica Romana. Finalmente se unirán a la Reforma Protestante. Los cátaros se terminarán extinguiendo. Pero bueno, para aquella época no era tanto lo que se creía, sino cómo se vivía, lo que más impactaba al mundo del siglo XIII, de un siglo fascinante, ¿no? Con grandísimos personajes como hemos estado viendo, papas como Inocencio III, santos como San Francisco de Asís, con su orden de los franciscanos que también conquistó el mundo. Miles y miles de jóvenes corrieron a abrazar esta vida sencilla del Evangelio. Lo mismo con Santo Domingo de Guzmán y la orden de los dominicos. Otros grandes que nacieron en esa época, como Tomás de Aquino, San Antonio de Padua, que abraza también la vida franciscana. Bueno, todo este siglo está lleno de historias que son fascinantes, de verdad, con lo cruel, que se mezcla la fe con la intolerancia, con la crueldad contra aquel que no piensa igual que uno. Pero bueno, me parece una historia interesante para compartirla con todos ustedes. Les recuerdo, les dejaré allí anotado la literatura para que puedan recurrir a ella, pero casi todo lo que he podido leer coincide en estos datos que yo les he dado. No es una leyenda negra, a esto me refiero, sino que los historiadores serios verdaderamente hasta donde se ha podido comprobar, estos son datos ciertos, los que les he tratado de brindar de manera concisa, porque la historia es mucho más larga y también apasionante. Bueno, estimados, espero que hayan disfrutado de este vídeo. No se olviden de darle like, de suscribirse, de activar la campanita. Recuerden que este canal no está monetizado, así que todo lo que aquí hago no es con fines de lucro, no es porque yo gane algo en hacerlo, simplemente es porque estos temas a mí de la historia me apasionan y quiero compartirlos con ustedes, compartir estos pequeños viajes de la historia. Así que si pueden colaborar dándole un like y suscribiéndose al canal, pues agradecido estoy. Gracias por haber compartido este viaje al siglo XIII, a Languedoc, a la Occitania francesa, a este mundo mítico, lleno de misterio, de los cátaros, de los valdenses, de los franciscanos, de los dominicos, de los papas poderosos, de este imperio latino, de esta supremacía de jurisdicción universal del papa que fue efímera. Bueno, de este mundo maravilloso medieval, ¿no?
que es tan rico en historias y en leyendas. Bueno, que el Señor los bendiga y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. No te olvides de suscribirte al canal para poder reencontrarnos próximamente.